En la segunda aliyah de la Perashat Bereshit que estamos estudiando en esta ocasión, específicamente en los versículos del capítulo 2, versos 7 al 8 y capítulo 2, verso 15, la Torá utiliza dos verbos radicalmente distintos para describir la acción divina en relación con el ser humano. Por un lado, utiliza formar, que en hebreo es vayitzer, y por otro lado utiliza el verbo plantar, que en hebreo es vayitá. Esta distinción no es estilística, ni repetitiva, ni narrativa en el sentido convencional. Es una clave ontológica que la literatura rabínica y cabalística ha leído durante milenios como la enunciación de dos modos esenciales de creación y desarrollo, dos arquitecturas espirituales de la existencia humana y dos dinámicas complementarias mediante las cuales Hashem Elohim construye al hombre como una criatura dual, moldeado por dentro y sembrado por fuera, estructurado en su esencia, pero cultivado en su existencia. El versículo dice: y Hashem Elohim formó, vayitzer, al hombre del polvo de la tierra. Y enseguida, como si inaugurara una nueva fase de la ontología humana, declara: y Hashem Elohim plantó, vayitá, un jardín en Edén al oriente, y allí colocó al hombre que había formado. Los sabios nos explican que esta yuxtaposición revela que la formación del hombre no concluye con su creación física o espiritual. El proceso continúa en su colocación dentro de un entorno destinado a desarrollarlo. El hombre no es solo un ser formado, es un ser plantado. No solo es obra, sino semilla. No solo es un producto, sino también el proceso. No solo es una simple estructura, sino el crecimiento continuo. El Midrash Bereshit Rabbah 14:9 nos enseña que vayitzer alude a la formación dual del ser humano. Dos inclinaciones, dos almas, dos impulsos y dos destinos, mientras que vayitá se refiere a su función en el mundo: ser plantado para fructificar, para desarrollarse y para poder transformarse a sí mismo. En esta profunda lectura que les estoy compartiendo, el ser humano es simultáneamente recipiente y árbol, molde y semilla, estatuto y devenir. El Arizal, en el Etz Haim, desarrolla con amplitud la idea de que vayitzer corresponde a la estructuración de los kelim, los recipientes del alma y del cuerpo, mientras que vayitá corresponde al flujo continuo de la oir, de la luz que vivifica, expande y actualiza esos recipientes. Según el Arizal, el hombre es formado mediante contracciones divinas conocidas como tzimtzumim, que permiten que la luz infinita del Oir Ein Sof pueda ser recibida dentro de recipientes limitados. La formación, entonces, es el establecimiento de límites, de contornos, fronteras, identidades, estructuras psicológicas y capacidades concretas. Plantar, en cambio, es la acción de introducir vitalidad, movimiento, crecimiento y cambio. En términos cabalísticos, Yetzirah, que es la formación, pertenece al ámbito de Din, de la estructura, la medida y la limitación, mientras que Netiá, que es la plantación, pertenece al ámbito de Rahamim, la misericordia y la expansión. Así, cuando la Torá nos dice que Dios formó al hombre y luego lo plantó, está describiendo el proceso por el cual el hombre recibe primero una identidad establecida, un pacto inherente a su vida y luego un campo vivencial destinado a desplegar esa identidad que ya se nos dio. La formación es lo que el hombre es, la plantación es lo que el hombre decide y que puede llegar a ser. El Ramak, por su parte, en el Pardes Rimonim, Sha'ar HaYetzirah, distingue entre creación, conocida como Beriah, formación, conocida como Yetzirah, y la acción, conocida como Asiá, y sostiene que el hombre refleja estas tres dimensiones. Pero en su comentario a la sección de Edén, aclara una cuarta dimensión conocida como Netiá, que significa plantar, que define él
como el proceso mediante el cual Hashem inserta al ser humano en un entorno cuyo propósito es activar los potenciales que aún no se han manifestado. Para el Ramak, el jardín no es un lugar físico, sino un espacio espiritual de activación, un microcosmos donde el alma puede interactuar con objetos, con símbolos, con energías y con pruebas, expandiendo así su propia conciencia. Por ello, dice en el Pardes Rimonim Sha'ar Gan Eden, que el jardín es el laboratorio del Tikkun, donde la formación inicial del alma se prueba, se confronta, se transforma y se eleva. El hombre formado es estático, el hombre plantado es dinámico. La Torá describe al hombre en ambas formas. ¿Por qué? ¿No sería esto una contradicción? De ninguna manera, porque el propósito de la vida, queridos alumnos, no es la estabilidad, sino el desarrollo constante. Dios no solo crea al hombre, sino que lo siembra, y una semilla no está completa hasta que germina. El Zohar añade una capa crucial de comprensión al señalar en su volumen 1.27b que el verbo vayitzer, al escribirse con 2 letras yud, sugiere 2 impulsos interiores, el yetzer hatoiv y el yetzer harra, mientras que vayitá describe la acción divina de colocar al hombre en un entorno donde esos impulsos pueden ser integrados. De aquí que les comento que no hace falta judaizarse para poder cumplir la voluntad divina. El Eterno, en su infinita sabiduría, creó al hombre y lo plantó en el ecosistema donde Él ve que el ser humano tiene potencial. No importa en dónde vives, en dónde naciste, cómo creciste, lo que importa es descubrir tu potencial, porque el Eterno, si tú no lo ves, eso no importa. El Eterno ya lo vio en ti antes de que tú crecieras. Esta dualidad que les comento no es accidental. Para el Zohar, el hombre plantado en el jardín debe trabajar la tierra interior, disciplinar su inclinación al mal, activar la inclinación al bien y convertir ambas en partes del servicio divino. El trabajo espiritual, que se conoce Abodá, es en esencia un trabajo agrícola, remover las malezas de nuestro carácter, regar las semillas que pueden germinar en frutos correctos y concretos, podar lo que nos sirve, nuestro carácter, nuestro camino, moldear nuestra forma y nutrirnos. El Zohar sostiene que el hombre fue creado para trabajar el jardín, lo cual significa trabajar nuestra propia psique, queridos alumnos. Así formar es el acto divino, pero plantar es el acto que nos permite a nosotros como seres humanos participar en la divinidad. La formación es pasiva, pero la plantación es participativa y depende completamente del ser humano. Una está describiendo lo que Dios hace al hombre y la otra describe lo que Dios hace con el hombre para que el hombre pueda hacer algo consigo mismo. El Rashash Rabbi Shalom Sharabi, en sus Kavanot, explicó que la plantación divina en el Edén es análoga a la implantación de la conciencia divina en las capas inferiores de nuestra alma. Dios planta al hombre en un espacio que es al mismo tiempo cosmológico y psicológico. El jardín existe afuera, pero también existe adentro, como estados de conciencia. La plantación es el movimiento mediante el cual la luz se introduce en el kelí, en el recipiente, pero con un propósito pedagógico. El ser humano debe aprender a reconocer esa luz, debe aprender a protegerla y desarrollarla. Así el Rashash nos dice que ser plantado es ser posicionado espiritualmente para poder despertar, es decir, ser situado en un escenario donde la interacción con los símbolos del jardín
árboles, ríos, animales, mandatos, límites, que todo esto también se relaciona con el ecosistema físico en el que nos desarrollamos, produce una maduración espiritual. En esta visión, nada en la vida es accidental. Todo está completamente diseñado como parte del jardín interior plantado alrededor del alma en específico, destinado a permitir su expansión. Por eso les comento y les repito que el modelo de vida que están llevando hoy, el ecosistema en el que se desarrollaron, fue planeado mediante la infinita sabiduría de Hashem. Y están ahí porque Hashem ya vio potencial en ustedes. Betikun, si ustedes no lo ven, eso no importa. Ustedes tienen que creer en ustedes, tener fe y emuná, porque Hashem ya la tuvo por ustedes, antes siquiera de que ustedes nacieran. Desde la perspectiva del Tanya, particularmente en el capítulo 1 y en el capítulo 2, la noción de ser formado corresponde a la estructura inicial de la psique. La Nefesh HaBehamit, el alma animal con sus instintos y emociones naturales, y la Nefesh Elohikit, el alma divina, con su anhelo permanente de trascendencia. El ser humano nace formado con ambos impulsos, pero es el proceso de ser plantado en un entorno de mitzvot, de relaciones, de desafíos, de un pacto específico, de limitaciones y oportunidades lo que permite el desarrollo espiritual. Según el Alter Rebbe, el hombre es como un árbol cuya semilla contiene todo su destino, pero que solo mediante las condiciones adecuadas, agua, luz, cuidado y tiempo, puede desplegar su esencia. El jardín representa ese conjunto de condiciones espirituales. De ahí que la caída de Adam HaRishon no consistió en un error moral aislado, sino en una interrupción del proceso de crecimiento. La semilla se separó de su fuente de nutrición y entonces el jardín se volvió opaco. El Sefer Havair sugiere que el acto de plantar introduce en el hombre el principio del deseo, mientras que la formación establece la estructura del alma. La plantación entonces establece su dirección, su brújula. El jardín no es un lugar neutro, es un lugar lleno de objetos que atraen, invitan y también desafían. El deseo, según la Kabbalah, es la fuerza que impulsa al alma hacia su propósito. El hombre fue plantado en un ambiente que lo seduce, árboles agradables, ríos de energía espiritual y también dimensiones ocultas. Pero la espiritualidad no surge del deber frío, sino del deseo también redirigido hacia lo divino. La formación crea la capacidad de desear. La plantación canaliza ese deseo precisamente hacia la misión existencial. Rabbi Nachman de Breslev profundizó en esta idea en su Likutei Moharan, volumen 1, 113, donde explica que cada persona vive en un jardín interior lleno de pensamientos, lleno de emociones, lleno de imágenes, de recuerdos y de aspiraciones. Este jardín puede florecer o puede llenarse de maleza y espinas. El hombre fue plantado allí para trabajar la tierra de su propio corazón, para convertir pensamientos negativos en positivos, para transformar emociones densas en luz y para crear belleza interior. Para Breslov, el trabajo espiritual es jardinería emocional, y esta jardinería solo es posible porque antes hubo formación. Sin estructura no hay cultivo. Sin cultivo la estructura se vuelve árida. Pero la formación es condición de posibilidad y la plantación es condición de plenitud. Alágicamente, el principio de formar y plantar se manifiesta en la educación. El niño, que es formado por su naturaleza y su alma, debe ser plantado también en un entorno de mitzvot y experiencias que activen sus potenciales. Se manifiesta también en las leyes del crecimiento personal. La Torá no exige al hombre y a la mujer que cambien de naturaleza, sino que cultiven su propia naturaleza enfocada en el bien, que refinen su carácter y que desarrollen sus cualidades, sus midot.
La avodá no es transformación de la esencia, sino la actualización de su propio potencial. Si leemos esto de manera profunda, vamos a descubrir que la Torá describe en estos versículos el mapa completo del desarrollo espiritual que todos los seres humanos debemos tener. Entender que Dios forma al hombre es ontología. Él sopla en él aliento de vida, otorgándonos vitalidad. Nos coloca en un jardín, nos da un contexto, queridos alumnos. Nos asigna también un trabajo, que es un propósito, y nos marca límites mediante una estructura moral y ética mediante pactos. El pacto Bené Israel y el pacto Bené Noach. Este es el modelo divino de crecimiento y desarrollo real y válido, verdadero, por nuestro bendito Creador para el ser humano. La formación y la plantación no son etapas sucesivas, sino dimensiones permanentes. El hombre siempre está siendo formado y siempre está siendo plantado. Cada experiencia nos da una nueva forma. Cada desafío nos siembra una nueva capacidad de potencial. La vida entera, queridos alumnos, es un jardín en expansión que rodea a nuestras almas formadas por Hashem. Y así, cuando ustedes comprendan que su existencia combina la solidez del polvo formado y la fragilidad de la semilla plantada, van a comenzar a ver en cada momento de sus vidas una invitación a crecer. ¿Por qué? Porque en esencia, el hombre y la mujer no es solo y simplemente, llanamente, una criatura, sino una creación continua también. No es solo el resultado, sino el árbol en desarrollo. No somos solo imagen, no eres solo imagen, sino raíz y fruto en simultáneo. Y en ese reconocimiento, la vida se convierte en un jardín sagrado donde cada paso puede ser el inicio de un florecimiento nuevo, silencioso y luminoso, que recuerda que incluso el alma más escondida fue alguna vez plantada directamente por la mano de nuestro bendito Creador.